Muy buenas tardes, mis amigos, mis hermanos, mis primos, mis compadres. En esta hermosa tarde les queremos invitar para que se queden con nosotros a escuchar nuestro programa radial Llamando a los Discípulos del Maestro. En este día continuaremos con el tema Los Padres Apologistas. Vamos a entrar al tema número 2. Les invitamos para que se queden con nosotros. Estaremos hablando de Martín Lutero, de Clemente y algunos más. Quédense con nosotros para que reciban esta información. Les invitamos, aprendamos juntos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Estamos escuchando nuestro tema radial de Llamando a los Discípulos al Maestro. Este es el tema que escuchamos, un tema maravilloso, ¿verdad? Le damos la bienvenida a nuestro hermano Martín Navarro, le damos la bienvenida a Charo Carrillo, a María Coria, a Roca Fuerte. Les damos la bienvenida a nuestro programa radial Llamando a los Discípulos del Maestro. Quédense con nosotros, aprendamos juntos y pueden dejar sus opiniones, sus comentarios, que nos ayudan muchísimo. Que el Eterno les bendiga y pues vamos juntos a hacer este programa radial. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Les saludamos desde los estudios de Radio Luz, mis amigos, mis primos, mis compadres. En esta hermosa tarde les estamos dando un gran saludo, dando la honra y la gloria al Eterno a mi hermano Merced y yo aquí en los estudios de Radio Luz, saludándoles en el tráfico en la ciudad de Seattle, Washington, y invitándoles para que se queden con nosotros a escuchar este hermoso tema que estaremos llevando en esta tarde. Dejen sus opiniones. Estamos también en el Facebook, estamos en YouTube. Ahí estamos poniendo todos estos programas que hemos estado grabando día tras día para que si usted quiere aprender con nosotros nuestras raíces hebreas, usted seguirá aprendiendo y cómo mirará que estamos siendo guiados bíblicamente. En ningún momento hemos puesto nada que solamente Merced Murillo y su sierva estén opinando de nuestro propio parecer, sino que hemos sido guiados bíblicamente, comprobando con la historia y con todo. Estamos comprobando bíblicamente con las pruebas arqueológicas y todo, que lo que estamos hablando es algo que es una verdad. ¿No es verdad, hermano Merced? Ahorita mi hermano les estará dando, él estará confirmando, estará dando toda la información de nuestra congregación primitiva. No sin antes invitarles para que si usted tiene algún problema con su cuerpo, pues quiero invitarles para que ustedes vayan y me visiten. Y pues ahí estoy ofreciendo mis servicios de sobar, estoy ofreciendo mis servicios de sobadora, arregladora de huesos, tendones o cualquier problema, también haciendo oraciones de poder. Acabamos de hacer 2 liberaciones muy muy grandes que realmente estas personas habían tratado con la brujería, la hechicería y pues el Eterno les ha hecho libres para su honra y gloria. Y recuerde que todo lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Yeshua, o Jesucristo de Israel. Ahí le voy a dar mi número de teléfono para que si usted tiene algún problema pues puede llamarnos y ahí estaremos ayudándole en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Mi número de teléfono es el 425-891-7613. Nuevamente, 425-891-7613, o si tiene algún problema o quiere solamente platicar conmigo, pues ahí con todo gusto estoy para recibirle en la ciudad de Renton. Ahora le paso el tiempo, hermano Merced, ¿cómo usted nos le saluda y les da toda la información de nuestra congregación? Claro que sí, hermana. Shalom, muy buenas tardes a cada uno de ustedes, amados amigos, amados hermanos. Le damos la más cordial bienvenida a tu programa radial Llamando a los Discípulos del Maestro. Te saludo a tu amigo y hermano el Mesías, Merced Murillo, invitándote a que te quedes con nosotros durante estos 55 minutos de estudio de la palabra del Creador. Nos encontramos en vivo, ¿verdad? Aquí desde los estudios de Radio Luz 1680, Seattle, Washington, transmitiendo como cada martes, ¿verdad? Este es tu programa radial Llamando a los Discípulos del Maestro, enseñando, hablando acerca de la restauración, de todas las cosas acerca de la restauración que la palabra o que la Torah o que las escrituras o que la Biblia nos enseña y nos evoca más bien a proclamar lo que los profetas, lo que los apóstoles hablaron, la restauración de todas las cosas, como lo enseñamos nosotros, la restauración de Yahweh, la restauración de los nombres Kadoshim, la restauración de las fiestas, la restauración de la identidad como pueblo, que somos los Bene Israel, los hijos de Israel, la casa de Israel, y sobre todo, ¿verdad? Volver a casa, volver al Padre. Eso es lo que estamos enseñando. Así que
te damos la más cordial bienvenida a que te quedes con nosotros y seas parte, ¿verdad?, de ese pueblo que el Eterno está buscando, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quiero darte la información con respecto a nuestro ministerio. Somos la Congregación Primitiva. Estamos ubicados en la 1209 Central Avenida Sur, Suite 105, en la ciudad de Kent, Washington. El código postal es 98032. Una vez más, tienes un lugar donde congregarte, ¿verdad? Te invitamos, visítanos. Visítanos los días sábados en punto de las 7 de la tarde, los días sábados, los días martes también, los días sábados el estudio de la Torah, el estudio del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco se le conoce comúnmente en el cristianismo, ¿verdad? La Torah, la ley, la mal llamada ley, la Torah de Moshe, ¿verdad? Que son los primeros 5 libros y lo que hemos estado hablando y enseñando, hermana, que es el fundamento de toda la escritura, la Torah. Claro que no sí. cabe duda que ahí tenemos, ¿verdad?, la promesa de salvación a través de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Y Claro. tenemos también prácticamente las bendiciones, los pactos, etc. Sí. Ahí tenemos prácticamente lo que es Bereshit, tenemos el comienzo, lo que de Bereshit a Devarim o de Génesis a Deuteronomio, tenemos el principio y el fin de todas las cosas. Claro que sí. Sí, por eso es tan importante entender y conocer esta gran verdad. Y los días sábados estamos estudiando la Torah, es el estudio de la Torah, te invitamos, ¿verdad? Estaré A que predicando nos este sábado de visites. Shemot. Sí, estaremos a la sierva predicando, enseñando de la Torah, el libro de Shemot, el libro de Éxodo. Ajá. Así que te invitamos a que nos visites y tú puedas conocer más de tu identidad, tú puedes conocer más de lo que el Eterno te ha llamado, ¿verdad? Amén. Visítanos. Estamos ubicados una vez más, la dirección 1209 Central Avenida Sur, Suite 105, la ciudad de Kent, Washington. El código postal es 98032. De hecho, estamos muy bien ubicados, estamos muy Sí. centrados, muy céntricos. En el centro, claro. Si tú vives en el área de Renton, O de Federal Kent, Way. Federal Way, eres bienvenido. De hecho, tenemos ahí, ¿verdad?, Desde hermanos Ebre, que nos están nuestros visitando. hermanos. Desde Ebre, desde Claro. más adentro, desde Marysville, Marysville, nos están más- visitando. Así que Ujú. No hay pretexto. si tú, ¿verdad?, nos has escuchado a través de la radio, a través del Facebook, te invitamos si quieres conocer y está en ti ese anhelo, ese deseo, esas ganas de querer conocer las raíces de tu fe, de querer conocer la identidad, de salir, hermana, de la tradición, de salir del sistema que durante años y siglos hemos estado envueltos o has estado envuelto, pero hoy estaremos hablando con respecto a eso, ¿verdad? Así que te invitamos, una vez más, 1209 Central Avenida Sur, Suite 105, la ciudad de Kent, Washington, el código postal es 98032. Recuerda, los días sábados en punto de las 7, martes 7, los días miércoles es el estudio, ¿verdad? Nos reunimos para orar, interceder, para pedir al Padre, y nos reunimos también para estudiar la palabra del Eterno. Amén. Así que visítanos, ¿verdad? Todo mi número telefónico, por si tienes alguna duda, alguna pregunta con respecto al ministerio. Mi número telefónico es el 206-832-5084. 206-832-5084. Estoy a tus órdenes, a tu servicio. Merced Murillo, tu hermano y amigo en el Mesías, Merced Murillo, ¿verdad? A tu orden, a tu disposición. Y también puedes buscarnos en las redes sociales. Estamos como la Congregación Primitiva. Amén. Estamos ahí, buscarnos como Armandina García, Merced Murillo. Y estamos ahí también en YouTube. Busquen nuestro canal. Estamos en el canal de YouTube como la Congregación Primitiva. Puedes mirar todos nuestros estudios, todos nuestros videos acerca de la restauración, acerca de temas tan importantes, hermana, que como lo hemos estado diciendo y lo venimos diciendo, ¿verdad?, tan importantes para estos tiempos, y lo que el Padre quiere, lo que el Abacadosh quiere que nosotros, específicamente que su pueblo conozca, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Así que, bueno, después de haber dado esta información, vámonos directamente con el tema, Claro que sí. ¿verdad?, que quedó pendiente, o por decirlo así, esta es la segunda parte del tema, un tema que hemos titulado, un tema tan importante que hemos titulado, ¿verdad?, el origen del odio hacia los judíos, o por decirlo así, hacia los israelitas, hacia el pueblo de Israel, ¿verdad? Sí. No solamente el judío, sino que No, o sea, todo aquel
que pretende, hermana, que está queriendo regresar y guardar, que está conociendo la Torah más que nada, sí, amén. Porque esto no se trata de judaísmo, no, esto claro no se trata de judaizar, esto no se trata hermana, de estar en una religión, no. Se trata de volver a una identidad, así es, a una identidad que se nos ha robado, que se nos ha quitado. Así de que el título de este tema, ¿verdad?, es el odio, ¿verdad?, el origen del odio hacia los judíos, hacia los hebreos, a los israelitas, ¿verdad?, y los padres apologistas. ¿Dónde inició todo ese odio? ¿Dónde se originó todo ese odio? ¿Cómo fue que hermana, los primeros discípulos de los Shelechim o de los apóstoles, ¿sí?, ¿verdad?, después de la muerte de todos los apóstoles, los discípulos, las Kehilot o las comunidades, las congregaciones que ellos establecieron, ¿verdad?, en el segundo siglo, se apartaron totalmente con una doctrina raíz, torcida, de su fe original, sí, que sembraron de la Torá, ¿verdad?, sí, Moshe, los profetas, y continuó Yeshua con los apóstoles, sí, ¿no? Después de la muerte de los apóstoles estuvimos hablando, ¿verdad?, hace el estudio pasado, que el mismo apóstol Pablo, Rav Shaul, ¿verdad?, en el libro de los Hechos leímos, sí, que aún él, ya después de su muerte, él mismo decía, estaba, mi hermana, ya profetizando, el Ruach HaKodesh ya le estaba a él revelando que no perdonarían al rebaño. Dice, porque de entre vosotros se levantarán, dice, falsos maestros que no perdonarán al rebaño. Así es. Entonces, en aquellos tiempos sabemos y explicamos un poco el estudio pasado, ¿verdad?, que aquellos líderes que se convirtieron al Mashiach, que creyeron en el Mashiach, eran de origen griego, claro, muchos de ellos. La mayoría. Y por ende, todos aquellos líderes que quedaron en las comunidades, hermana, eran griegos, lo cual sabemos que los griegos tenían, ¿verdad?, una filosofía. Ellos eran filósofos griegos y tenían otra fe, otra emuná, otra creencia. No creían en el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Obviamente ellos aceptaron a Yeshua, pero tenían, por decirlo así, otra fe diferente a la fe hebrea, a la fe de los apóstoles. Sí, ya más filósofo, era más filosofía. En el momento de que mueren los apóstoles, obviamente se quedan las comunidades sin dirección. Sí, se quedan las comunidades sin instrucción. Porque mientras estaban los apóstoles, hermana, había instrucción, a enseñar había esa dirección correcta, claro, por medio de la Torá, conforme a lo que enseñó el mismo maestro Yeshua HaMashiach. Entonces, se van los apóstoles, se mueren los apóstoles y se todo pierde la dirección. Para el segundo siglo, estamos ya en una época completamente ya donde inician los padres de la iglesia o los padres apologistas, que se le conoce comúnmente, que empezaron a enseñar o empezaron a mezclar la filosofía con la Torá, algo completamente que o la ley, para que entiendan la ley o el Pentateuco. Algo, hermana, que completamente, ¿verdad?, cambió la historia, algo que cambió la mentalidad, haciendo un personaje diferente al verdadero Mesías. Algo que cambió una fe, algo que cambió completamente la dirección correcta que el Padre quería, que Yeshua quería que su pueblo, ¿verdad? Y lo que hasta hoy en día, en estos días, lo estamos viendo, desafortunadamente, tristemente. Todavía son rechazados. Tristemente, las secuelas de las heridas y las secuelas de todo ese origen de los padres antijudíos, antihebreos, ¿verdad? Hoy en día existe en las iglesias cristianas evangélicas. Pero mucha gente no conoce y no sabe dónde verdaderamente se originó todo eso, ¿verdad? No. Aún quizás muchos líderes cristianos no lo conocen. Y por ende no saben, ¿verdad? Sino que simplemente a ellos se les ha enseñado lo ese que odio, estos hombres ese rechazo iniciaron o empezaron a enseñar. Y estaremos dando nombres de escritos que ellos mismos dijeron y que están plasmados en la historia actualmente. Y que pueden comprobarlo. Que no es algo que hemos sacado nosotros de la manga, algo que hemos sacado nada más para querer contraatacar, de ninguna manera. Nuestro propósito, nuestra meta y nuestro deseo es de que ustedes
puedan obtener las bendiciones Sí, amén. que habla el Antiguo Testamento. No, y tampoco queremos que se habla hagan la ley. judíos, hermano, De tampoco. ninguna manera, Ni lejos. que tampoco vengan a nuestra Lejos fuera de la congregación, verdad. tampoco. Lo único que queremos es que usted conozca esta verdad y que si usted realmente conozca y realmente ame al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que usted lo reconozca, que reconozca su verdadero nombre, porque eso quiere decir salvación. Ya. Eso es lo que más nos interesa, ¿verdad? Amén. Amén. Y Es algo de lo más y importante. es lo que prácticamente estamos, y es el Enseñando. propósito de este ministerio, ¿verdad? Amén, porque Llamando no a los tenemos, discípulos no del tenemos Maestro. religión, nosotros no podemos llamarnos, tenemos esto. Llamando a los discípulos del Maestro es el Exacto. propósito que el Eterno está haciendo, y no nada más aquí en Seattle, Washington. No, el Eterno está haciendo este alrededor del mundo, despertar hermano. en todo el mundo Qué entero. maravilloso, ¿verdad? Qué La maravilloso. palabra profética está cumpliendo. El Eterno está buscando las ovejas perdidas de la casa Sí, de Israel. claro que sí. Judá, el pueblo judío, como ustedes le conocen, la casa de Judá, el Eterno tiene planes también para con la casa de Judá. Sí, amén. Eso van a convertir a su tiempo. Pero vámonos directamente, hermana. Claro que sí. Vamos a continuar, de Amén. hecho, Amén. con lo que quedó pendiente el estudio pasado, obviamente. Y vamos a continuar, ¿verdad? Esta segunda parte, dando más, ¿verdad? Historia acerca de aquellos padres que hoy en día muchos quizás altos teólogos, cristianos, etcétera, pastores, conocen esta verdad. evangelistas, ellos Los- se respaldan mucho Los que han estos estudiado padres sí apologistas. conocen esto, hermano, la verdad. Los que verdaderamente han ido a la universidad conocen toda esta historia y estos nombres. Bueno, Pero ellos lo miran de otra si manera. lo conocen o no lo conocen, pues hoy lo van a conocer. Sí, Ok, amén. entonces, estos padres, vamos a dar el nombre, ¿verdad? Como Sí. lo fue Ignacio de Antioquía. Dimos un pequeño resumen anteriormente, ¿verdad? Sí, claro. Pero vamos a ver qué es lo que pensaba Ignacio de Antioquía. Estamos hablando, hermana, del segundo siglo. El principio del segundo siglo. Amén. ¿Ok? A principios del segundo siglo. Después del Mesías. después de Ignacio Yeshua Mashiach. de Antioquía enseñaba que cualquiera que celebra la Pascua con los judíos o recibiese emblemas de esta fiesta judía, se hacía partícipe de los que mataron a Yeshua o a Jesucristo de Nazaret. Sí. Entonces, es lo que enseñaba Ignacio de Antioquía, ¿no? Entonces sabemos que la celebración de la Pascua, o Pesaj más bien, hermana, fue una celebración perpetua. Claro, De para hecho, siempre. de hecho, hasta hoy en día el cristianismo la celebra también, Sí. pero de una forma completamente diferente y lejos fuera de la verdad. Lejos Ahora, de la palabra del Eterno. Pero lo que le enseñaba establecido. Ignacio de Antioquía, estamos hablando Sí. en el segundo Sí. siglo, Ajá. después de la era común, después del Mashiach, Sí. que este hombre infundiendo, metiendo en las mentes Sí. de los discípulos, de los nuevos Porque creyentes en todavía Yeshua, quedaban, sí. metiéndolos ese miedo que si ellos festejan alguna fiesta judía, que si ellos tienen que ver con... De hecho no es fiesta judía, es una fiesta del Hebrea, para su Eterno. pueblo, para su del Eterno. pueblo, claro. Y esa fiesta fue dada, las fiestas Perpetuas, para en, todos. En general, fueron dadas a las 12 tribus de Israel. Sí. No fueron dadas a la casa de Judá, fueron dadas a A las las 12, tribus, cuando a un todavía solo estaban. pueblo. A ver, un ¿ok? solo pueblo ahí, sí. Entonces no podemos decir que son fiestas judías. No, fue dada en el desierto, cuando se hizo la primera quejilá. Entonces, este hombre, Ignacio de Antioquía, dijo, bueno, todo aquel que celebre la Pascua o Pesaj, se convierte, dice, se convierte cómplice. también culpable Sí. de todos aquellos que mataron a Yeshua. Sí, Ahora, de verdad. imagínense, con esta mentalidad, en No. aquel tiempo, la gente y la persecución, como lo hablábamos Porque anteriormente, eran perseguidos. la por persecución del Abraham. Imperio Romano estaba en su mero apogeo. Sí. En su mero apogeo, el Imperio Romano con todo judío, Sí. tanto creyente en Mashiach como no Sí. creyente. Ajá. Eran perseguidos. Eran Como dicen perseguidos. judíos, Acababan de destruir el templo, no hacía tanto tiempo que habían el destruido año el templo 70, en el exactamente. 70. Ahora, Amén. Tertuliano. ¿Quién fue Tertuliano? Bueno, vamos a hablar de Tertuliano. El Tertuliano estuvo en el año 160 al 160 al 220. 220. Fue la después historia de él, Mashiach. ¿verdad? ¿Le puedo leer eso? Tertuliano. ¿Qué dice Tertuliano? Dice, siendo uno de los cristianos más influyentes de su época, su teología fue formativa en lo que conocemos hoy como el cristianismo. Escribió un tratado título contra los judíos, en el cual culpó a todos los judíos por la muerte de Yeshua, nuestro Señor Jesucristo. Culpó a todos, escuche bien, culpó A a todos todos los judíos. Y originalmente, ¿quién fue quien les dio muerte al Mashiach? Pues usó los soldados romanos. Soldados romanos, Era exactamente. el imperio romano que era el que estaba gobernando en ese tiempo. O sea, no, ¿cómo podían Sembrando culpar? y continúan Sembrando ahí, el odio continúan cuando ahí eran todavía mismos. Tertuliano. Amén. Ahora, ¿qué dice Clemente de Alejandría? En el Dice, año 150 al al 215. 215, enseñó que la filosofía griega y no las escrituras judías era la mejor herramienta para que los gentiles entendieran a Cristo, usando la filosofía para explicar
a Yeshua como logos sería mejor que usando la Tanaj, que en aquellos tiempos era lo que aún el mismo Mesías, los apóstoles usaban la Tanaj. No había cartas, no había nada, solamente tenían la Torá, los profetas, los salmos, que junto eres la Tanaj. Es mejor la filosofía que el mismo Tanaj, ¿sí?, para enseñarles del Mashiach a los creyentes. Los nuevos creyentes que estaban. O a los no creyentes. A los en otras palabras. No, hermano, era una gran mentira. En otras palabras. Lo sacó totalmente. Para evangelizar al mundo era mejor enseñarles desde una forma filosófica que desde una forma de la Tanaj. Jamás. Completamente erróneo. Perdió su esencia totalmente. La filosofía jamás hablaba del Mashiach. No. La Torá hablaba del Mashiach. Exactamente. Hablaba de su muerte, hablaba de su resurrección, claro, hablaba de su reino milenial, sí, hablaba de lo que vendría a ser el Mashiach. ¿Cómo poder enseñarles de filosofía? No. Nada que ver con lo que enseñaron los apóstoles del primer siglo. Orígenes acusó a los judíos de ser los conspiradores de la muerte de los cristianos y desarrolló la escuela de Alejandría como un centro de entretenimiento teológico que usaba el método alegórico de interpretación bíblica como el único válido. Para Orígenes, el método básico para entender la palabra no era en un sentido literal, excepto que el contexto indique lo contrario, sino que alegórico. Usando este método, Orígenes espiritualizaba y alegorizaba toda la escritura. Toda la escritura. Qué terrible, ¿no? Hasta hoy en día tenemos ese concepto, ese método. Eso es lo que se aprendió, el método de Orígenes. Ese método de interpretación hoy en día está más que vigente dentro del cristianismo, los cristianos evangélicos, que todo quieren espiritualizar. Sí, pero no es así. Que toman textos del Antiguo Testamento, del Tanaj, para querer, ¿verdad?, aplicarlos a su vida, y como lo hemos dicho, ¿verdad?, toman textos para poder robar una identidad que no les corresponde. Porque si no son el pueblo de Israel, porque si no son ni de la casa de Judá, ni de la casa de Israel, obviamente esas promesas no aplican para ellos. Fuera de pactos totalmente. Sí, entonces, pero Orígenes obviamente ya venía con esta idea para poder respaldar, ¿verdad?, la teología de reemplazo. Sí. Entonces, para poder respaldar sus propias teologías, obviamente ellos tenían ellos que recordando que era la misma escuela, era la misma universidad donde estaban asistiendo, igual que hoy, hermano, igual que la misma escuela que se da en todo, es lo que se ha enseñado a todos los pastores, y pues nosotros estudiamos también eso, ¿recuerda? Y es la misma historia que han estudiado todos, entonces es la misma idea. Recibe uno mismo ese antisemitismo, ese odio hacia los judíos, y que tú no puedes decir ni hablar en hebreo porque tú ya estás judaizando sin saber realmente el trasfondo de todo lo que hay en las raíces hebreas, que no solamente es Judá, sino que eran 12 tribus, ¿verdad? Eso es lo que... Así es. Entonces, espiritualizar, o lo que hoy en día se hace, ¿verdad? Y cuando se espiritualiza la escritura, mi hermana, se saca fuera de su contexto original. Es decir, se saca fuera del verdadero mensaje, de la intención del escritor, del libro o de la carta. Original. Entonces, correcto. Si tú malinterpretas un texto o un capítulo completo o textos, ¿verdad?, se pierde el sentido original del escritor. Y no puede hacer eso. Eso en contra de las mismas reglas que están dentro dentro de los mismos métodos que ellos utilizan para interpretar la palabra. Entonces, son contradicciones. Es como cuando sacan un verso de contexto. Exacto. Y solamente, entonces, desde ahí, hermano, todo es la costumbre. Podemos mirar eso. Orígenes. ¿Quién fue Orígenes? Orígenes. Seguimos con Eusebio, ¿no? Vamos a hablar de Eusebio. Vamos a continuar con Orígenes para que la gente, para todos conozcan quién fue Orígenes en la misma parte, donde dice: nació en Alejandría, Egipto, la ciudad fundada en honor a Alejandro el Grande. Sí, dice. En Cesarea, Orígenes dejó a su amigo y discípulo en Panfilus la dirección centro teológico, de donde se graduó Eusebio, quien vino luego a ser conocido como el padre de la historia de la iglesia, por sus escritos de los... pero estamos con Orígenes. Sí, pues aquí está en Cesarea, ¿no? No, estamos con Orígenes, nació en Alejandría. Déjame leer esto. Ok, léalo. Bueno. Nació en Alejandría, Egipto, la ciudad fundada en honor a Alejandro Magno. Para que puedan entender la gente quién era. Sí, claro que sí. Este es un antes. ¿Lo tiene ahí? Sí, dice: Orígenes no solamente estableció la escuela de Alejandría, sino que fundó otra en Cesarea. ¿Es lo que estamos? ¿Sí es la que quiere? De Orígenes, ¿está hablando de Orígenes? Sí, estamos hablando de Orígenes ya.
Ok, adelante. Dice, ok, Orígenes no solo estableció la escuela de Alejandría, sino que fundó otra en Cesarea. Y ambas, todos los estudiantes cristianos que vinieron luego a ser los pastores y líderes de la iglesia fueron forjados con el sistema de alegorización en las escrituras y consecuentemente. Ok. Entonces, voy a leer la parte de atrás, donde nació Orígenes, para poder entender el contexto. Sí, ¿okay? Claro que sí. Quiero que quede bien, quiero que quede esto bien entendido, bien comprendido a cada uno de nuestros amigos oyentes, nuestros hermanos que nos están escuchando a través de la radio, a través de las redes sociales. ¿Quién fue Orígenes y dónde nació? En Alejandría, ¿okay? Egipto, la ciudad fundada en honor a Alejandro Magno. Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Y todos sabemos quién fue Alejandro el Grande. Sí, claro. Alejandro Magno, ¿verdad? Sabemos que él fue quien conquistó prácticamente, helenizó, conquistó el nuevo mundo, ¿no? Sí. Y antes de que viniese el Imperio Romano, ellos conquistaron a los judíos. Sí. De hecho, ahí fue donde surgió los macabeos, que se rebelaron, ¿verdad? Se rebelaron en contra de ellos. Y que el Eterno estuvo con ellos para les dio la victoria en contra de los griegos, ¿verdad? Amén. Y quisieron hacerlos que ellos renegasen o que ellos dejasen su fe, sí, tanto guardar la Torah, etcétera. Entonces ahí hubo parte de la helenización en parte del pueblo judío. Magno. Exacto, pero no en su totalidad. No podemos decir que todo el pueblo judío fue helenizado. No, claro que no. Porque hubo muchos que sucumbieron, pero hubo como los macabeos y toda esa... Ellos se rebelaron. Por decirlo así, toda esa descendencia de los macabeos. Y obtuvieron su victoria. Ellos permanecieron fieles y obtuvieron su victoria. Aleluya. Orígenes tuvo una infancia y una juventud totalmente impregnada con el platonismo y el neoplatonismo, la filosofía griega aplicada a la a la literatura. Okay, el método griego de interpretación era alegórico. O sea, este método lo empezaron a enseñar desde el segundo siglo. Sí. No es algo que los apóstoles, escuchen bien, habían enseñado. Amado hermano, amado amigo que nos estás escuchando tú. No es algo, porque muchos pastores de hecho dicen esto. La doctrina nuestra es de los apóstoles. No. Lo que nosotros enseñamos es lo que el apóstol Pablo enseñó. No, claro. Lo que nosotros enseñamos es lo que Pedro enseñó. No. Lo que nosotros enseñamos fue lo que Jesucristo enseñó. Lejos fuera de la verdad. Muy lejos. Porque muchos ya no estudian ni la Torah, se imaginan. Porque nos damos cuenta que cuando utilizamos esos métodos de interpretación, hermana, pierde su sentido. Sí. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Sí, claro. No concuerdan. No, claro que no. Y ahí es donde pierde esa armonía. Si usted no pone un pie en el Antiguo Testamento o en el lleno de sabiduría Testamento y un pie en el Nuevo Testamento, usted está fuera de balance. Exacto. Usted no está, su cabeza está fuera de otro lado. Y lo que pasa es que la palabra no se puede contradecir. Claro que no. Donde hay una contradicción, hay un problema. Y si esa contradicción tú no la resuelves dentro del mismo texto, o de los mismos, por decirlo así, las mismas palabras, de Génesis, Apocalipsis. No. Si es contradicciones, si hay dos textos que se contradicen, no están bien. Tú tienes que buscar otro tercer texto. Claro que sí. Para poder esa contradicción entender qué es lo que realmente pasó. Porque si hay contradicciones en la Escritura, entonces hay un problema. El Eterno nunca se contradice. Él no se equivoca. No, claro, Él es perfecto. Que no. Claro que sí. Entonces cuando dicen, bueno, es que las enseñanzas que nosotros damos, la sana doctrina, etcétera, mucha gente habla de sana doctrina y no sabe ni lo que es. ¿Qué es en sí la sana doctrina? El peinado, el perfume, la falda. Sana doctrina, esa es la sana doctrina para muchos. Entonces la sana doctrina, hermana, lo que enseñaban los apóstoles, ellos no enseñaron nada contrario y nada nuevo. No. Nada nuevo ni enseñaron, a lo que venía enseñando Yeshua ni los profetas. No, claro que no. Tenían que enseñar de la Torah porque no existían más libros. Así de simple. Las profecías, fíjense que en su mayoría, casi el 80% de los escritos del Nuevo Testamento son versículos que fueron ya profetizados en el Antiguo Testamento. Correcto. O fueron haciendo alusión al Antiguo Testamento. Desde el libro de Daniel se vino a confirmar con Yohanan. Entonces, todas las palabras que los apóstoles, que los apóstoles hablaron, no fue nada nuevo. No, ellos vinieron a confirmar las profecías en el Antiguo Testamento. Fue algo que estaba. Entonces, lo que pasa escrito. hoy en día en la iglesia, mi hermana, el gran error es no estudiar el Tanaj. Es correcto. No estudiar la Torah. Porque lo han no conocer los profetas. Ya pasó de moda. Porque mientras usted no conozca los libros proféticos, mientras usted no conozca la Torah, va a estar leyendo a ciegas el Nuevo Testamento. Si usted se lee el Nuevo Testamento, no va a poder entender los últimos tiempos. Como le digo, hermano, está fuera de balance, está en un pie solamente. Así es. Y se está tambaleando.
Porque tenemos que estar firmes, un pie acá y otro pie acá. Entonces es importante Solamente. entender esto, ¿verdad? Sí. Entonces ahora, el método griego de interpretación era alegórico. Orígenes adaptó este método para el estudio de la interpretación del Tanaj. Para el estudio de la interpretación del Tanaj. O sea, todo lo que era espiritualizar. Todo lo que era espiritualizar. Entonces, tenemos que entender que hay palabra que es literal, tal cual. Que se está cumpliendo. Está literal. Entonces, si tú no aplicas la palabra literal, o sea, todo queremos espiritualizar las parábolas de Yeshua. No, queremos fueron espiritualizar, reales. somos el Israel espiritual. Ahora la No, iglesia no, todo no, quiere no, espiritualizar. no. Pero eso es Nada un más, error. ¿cómo no espiritualizan los diezmos? Ahí sí. Ahí sí tienen que ser vigentes y claros. Así es. Estudiantes también fueron formados con la mentalidad teológica. Un filósofo griego de la escuela de los estoicos llamado Pantenus fue convertido a las enseñanzas de Cristo o de Yeshua y vino a ser el director de la escuela alejandrina, más bien aproximadamente para el año 180 después del Mashiach. Entonces, uno de los estudiantes fue Clemente, nacido en Atenas, de padres paganos, se convirtió al cristianismo y fue al seminario de Alejandría bajo la dirección de Pantenus. Entonces, todos estos líderes o padres apologistas, mi hermana, fueron los padres o los dirigentes o los líderes del cristianismo del segundo siglo hasta, por decirlo así, el año 1500 después de Mashiach, hasta el tiempo de la Reforma, hasta el tiempo de Martín Lutero. O sea, estos padres abarcaron toda esa época. Sí. Y sus enseñanzas tuvieron gran influencia, tanto que hasta hoy en día... Grandísima. Hasta hoy está vigente. Institutos hasta hoy teológicos están está haciendo vigente, esto. claro que sí. Entonces, dice en Atenas, Clemente entendió que era básico unificar la filosofía griega con el cristianismo, a fin de hacerla aceptable a los gentiles. Según su estrategia, Dios reveló a los griegos su filosofía para después llevarles a Cristo. La última verdad, de la misma manera que Dios reveló a los judíos el Tanaj para llevarles después al Mashiach. Oh, qué terrible. Clemente sustituyó a Pantenus como director de la escuela y recibió en sus salas a un estudiante llamado Orígenes. Orígenes nació en Egipto de padres cristianos aproximadamente el año 185. Después, a la edad de 18 años, vino a ser el director de la escuela alejandrina y allí estuvo por los próximos 27 años. Él asumió el método de interpretación alegórica para enseñar también las escrituras. Este método alegórico trajo como resultado la negación del significado literal y primario de las escrituras y sus resultados fueron desastrosos para la teología. ¿Se imagina? Desastrosos. Entonces, lo que hoy mismo pasa, mi hermana, hoy se enseñan métodos, hoy se enseñan doctrinas que la gente no tiene la más mínima idea o que la gente no corrobora o que no se da la tarea de ir a indagar, a investigar, a leer la escritura. Si lo que me están enseñando a mí concuerda con la palabra, pero si lo que a mí me están enseñando no concuerda con la escritura, entonces es falso, es erróneo. Es lo que le digo, hermano, todo lo que no sea bíblico no puede uno creerlo. Pero el problema que hay es que como estos hombres metieron en las mentes de los nuevos creyentes, mi hermana, en que todo aquel que quisiera darle una miradita al Tanaj, o a lo judío, o a lo hebreo, era maldito, era perseguido. Eran perseguidos. Tenía que ser muerto, ¿sí me explico? Entonces, ellos querían alejarlos. Incluso ellos, a los del principio, hermano, ellos después del segundo siglo se comenzaron a llamar mesiánicos cristianos. Porque eso quería decir que sí creían en el Mesías, pero que sí, dice que ellos creían en el Mesías, pero que ahora eran cristianos, para que así ellos ya no podían ser perseguidos, por causa de que ahora ya estaban del lado más del cristianismo. Se imagina que un líder nacido en Egipto, hermano, nacido en Egipto, estaba trayendo estas teologías para enseñar de alguien que fue judío. O sea, ¿hasta dónde la gente no se da cuenta de cómo el diablo metió sus cochinas manos ahí para torcer todo? Pues obviamente es desafortunadamente la gente desconoce el pueblo del Eterno, desconoce la historia, ¿verdad? Pero por eso estamos aquí, bendito el Eterno. Amén, y gloria al Eterno por todos aquellos que, hermano, han seguido y han continuado escuchando aún, fíjese bien, aún diciéndole a sus propios pastores que no nos escuchen y ellos en secreto, a escondidas lo están haciendo. ¿Por qué? Porque dicen, yo creo mucho de lo que ustedes están predicando. ¿Usted cree que es una casualidad, hermano, que 2000 views, muchos de nuestros videos, está la gente mirando? Aún escondido, la gloria es para el Eterno, porque Él quiere que esta verdad sea revelada. Baruch Hashem. Clemente sustituyó a Pantenus como director de la escuela y recibió sus aulas a un estudiante llamado Orígenes. Entonces sabemos quién fue Orígenes ya. Amén. ¿Verdad? Sí. Entonces, utilizó este método de interpretación alegórica en las escrituras. Este método alegórico trajo como resultado la negación del significado literal y primario de las escrituras y sus resultados fueron desastrosos de la teología.
Por ejemplo, cuando se estudió en la escuela de Alejandría el tema de Israel, se le hizo por los ojos el método alegórico de interpretación, lo cual dio paso, hermana, a la teología de reemplazo. Ahí está. La cual la iglesia cristiana era el nuevo Israel. Sí. O sea que las Aquí fue donde maldiciones entró. entonces se dejaron para el Israel físico. Ajá. Y las bendiciones se transfirieron al Israel espiritual, lo O sea, que la actualmente iglesia. es la iglesia. Así es. Entonces, en este momento, en el segundo siglo, se estaba enseñando esta teología. ¿Se imagina? Completamente erróneo. 800 Y años si de usted le mentiras, pregunta a hermano. una persona que le demuestre con pruebas escriturales, ¿Dónde está? bases bíblicas, ¿Dónde está el Israel donde espiritual? dice que el Eterno ha reemplazado a su pueblo, En ningún lugar. no hay en No hay en no hay ningún bases lugar. No hay. fundamentales, No. no hay bases sólidas. El Simplemente, Eterno no tiene dos Israeles, hermano. No tiene dos Israeles. No tiene el espiritual y el físico. No tiene. En ningún momento dice. Siempre habla de su Israel físico. y cuando vamos a hablar de dos pueblos, el Eterno obviamente se refiere a la casa de Judá y a la casa de Israel. Que son La división del reino, la todo división tiene del que ver reino. con la división del Todo, reino. todo. Entonces, y lo podemos demostrar, y Claro. lo hemos demostrado a través Sí, están de nuestros videos, hermano. de los estudios que hemos, hay un estudio ahí que puede buscarlo en YouTube, ¿verdad? Que se llama, ¿verdad? Se llama la división del reino. Ajá. La división del reino. Tú puedes entender ahí cómo es de que Israel Fue ya no es dividido. una sola nación, No. no son 12 tribus, sino que son dos pueblos. Así de ahí en es. adelante, hasta estos días, Dos pueblos, no es- Israel no ha sido unificado. No es Israel espiritual ni Israel físico. Entonces la gente dice, no, pues es que ellos rechazaron, muchos dicen los judíos son malditos, rechazaron a Cristo, mataron a Cristo, etc. Tú podrás decir lo que tú quieras, pero lo importante aquí es lo que dice la palabra del Eterno. Así es. Porque lo que dice, lo que te han dicho a ti, y lo que te han metido en la mente, tanto tus pastores, etc., quien sea, eso es falso. Así y es. no se va a cumplir. Pero lo que dice la Escritura es real, su veraz, palabra, su verdadero y se va a cumplir. Claro que Entonces, sí. ¿a qué le vamos a hacer más caso? ¿A lo que está escrito en las profecías por el Eterno o a lo que dicen comentarios de personas A lo que dice que el han Eterno. recibido mala instrucción y sabemos ahora ya de dónde han recibido esa instrucción, obviamente desde el segundo siglo? Sí, después de pero Mashiach. usted mismo también puede investigar. Le estamos dando nombres. Orígenes, Clemente. A cada uno de ellos, búsquelo solamente usted también en la historia. Vuelva a ver nuestros videos en el Facebook y vuelva a buscar estos nombres. Y nosotros le podemos enviar la información si usted quiere saber. Estaremos poniéndole los nombres y todo para que usted investigue. Amén. Y no nos crea a nosotros, sino crea lo que se Entonces, ve. desde entonces, dos Israel existen en la mente de la Sí. mayoría de los cristianos. Y si tú le preguntas a un cristiano, un hermano, Sí. oye, ¿tú qué eres? No, yo soy el Israel espiritual. El Israel físico está allá en Jerusalén, en Israel actual. Correcto, correcto. Nosotros somos el espiritual, la iglesia es el ¿Y espiritual. las otras 10 tribus dónde están? ¿Quiénes somos? Entonces, obviamente es algo que es contradicción hasta cierto punto. Sí. ¿Verdad? Existen dos Israel espirituales lejos, fuera. Existe un Israel físico y un Israel espiritual, eso es lejos, fuera de la verdad. No, hermano, porque en Efesios 2:20, ¿qué nos dice? ¿Quiénes somos nosotros? Amén. Estaban lejos Dice el Eterno. ustedes, estaban lejos de la ciudad de Israel. Entonces, sin darse cuenta que este dualismo teológico concibe lo físico como lo contrario a lo espiritual, por debajo de lo espiritual, separado de lo espiritual y lo inferior clase o la inferior clase. Sublimemente el antijudaísmo, el Antisemitismo. antihebreo, por decirlo así, Ajá. ¿verdad? Anti todo lo que tenga que ver con aquellos que guardan y quieren guardar la Torah, encontró en esta teología el campo apropiado para minar las mentes. Qué terrible. Entonces aprovecharon, plantearon primeramente un sistema, un método, una metodología para poder interpretar, ¿verdad? Y poder armar sus rompecabezas para meterle a la mente de De la aquellos mente. primeros discípulos, ¿verdad? Cristianos, Sí. meterles en la mente la idea de que ellos eran separados de Sí, Israel. así es. Eran separados de Israel. Entonces eso vino y a traer grave consecuencia y graves daños, mi hermano, hasta el día de hoy. Claro que sí, hermano, puede mirar usted grandes siervos, de verdad, que ellos conocen los nombres. Yo conozco grandes predicadores que ellos todavía predican y saben los nombres del Mesías, saben Yeshua HaMashiach, nuestro Abba, Elohim, todos, y a veces los mencionan, pero dice, nuevamente al terminar, dice, quiero recordarles que nuestro corazón es griego. Así es. Qué terrible. Aquí estamos viendo por qué ellos se llaman griegos, Claro, y que claro. Y- son y espirituales. ha sido muy arraigado, muy Sí, enraizado sí. está ese, ¿verdad? Esa mentalidad. Entonces, en Reducción Orígenes no solamente estableció la escuela de Alejandría, sino que fundó otra en Cesarea, y ambas todos los estudiantes cristianos que vinieron luego a ser los pastores, y obviamente los líderes de la iglesia fueron forjados con el sistema
de alegorización de las Escrituras y consecuentemente. Entonces, sabemos ahora dónde inició, dónde se originó todo eso. Sí. Y quizás en este momento estamos dando información histórica, pero en su momento quizás, ¿verdad? Por falta de tiempo, no podemos dar historia geográfica. No. ¿Dónde fue que surgieron y se desarrollaron? Es decir, ¿dónde fue que las congregaciones o las Comenzaron. o las comunidades, por ejemplo Roma, Sí. los romanos, por ejemplo los gálatas, ¿de dónde eran? ¿De dónde venían? Por ejemplo en Corinto, Sí. todas las Pero comunidades está en la Biblia. que el apóstol Pablo, que Rab Shaul, ¿verdad? Estableció. Sí. ¿De dónde, cuál era su origen de ellos? ¿Por qué fue que Pablo en Gálatas, Efesios, Romanos, que son las cartas más mal interpretadas por el cristianismo, Sí. por qué él se dirigía hacia ellos y por qué les respondía, ¿verdad? Las dudas, las preguntas que ellos tenían? Sí, claro. Y respondía de la forma que él respondió, ¿no? Claro. De ninguna manera él quiso hacer otro pueblo, sino que el pueblo que el Eterno traía ya como consecuentemente la dispersión de Israel. Y lo que Pablo estaba haciendo era unificar a Israel también. Sí. Entonces, Eusebio, vamos a hablar de Eusebio ahora. Amén. ¿Quién fue Eusebio? El año 263 al año 339, estos son los padres apologistas, los padres de la iglesia. En Cesarea, Orígenes dejó a su amigo y discípulo Panfilus la dirección del centro teológico donde se graduó Eusebio. Escuche bien, o sea, todos estos líderes fueron a la misma escuela. Fueron a la misma escuela, ¿ok? Entonces, Eusebio, quien vino luego a ser conocido como el padre de la historia de la iglesia. Dice, por sus escritos, de lo conocido como el padre de la historia de la iglesia, por los escritos, dice, históricos de aquellos años iniciales. Fue nombrado obispo de Cesarea y después amigo y consejero personal, ¿de quién? De nada más ni nada menos, mi hermana, que del emperador Constantino. Aquí estamos hablando del tercer siglo hasta prácticamente cerca del cuarto siglo. Sí. Quien nominó luego el cristianismo como la religión oficial del imperio. Eusebio fue muy claro en mostrar con su método de interpretación alegórica que las maldiciones del Tanaj estaban sobre los judíos y las bendiciones sobre los cristianos. Sí, la iglesia, según Eusebio, era el nuevo verdadero Israel de Dios y que ella había reemplazado al Israel literal en los pactos divinos. En ese proceso, la mente de Orígenes estuvo siempre presente a través de sus discípulos. Sí, hizo buenos discípulos. Entonces, esto fue lo que enseñó Eusebio. Ajá. Pero ahora, la pregunta es, Sí. ¿verdaderamente dice la Biblia eso? No, son unas mentiras de Eusebio. ¿Verdaderamente Todos dice el los demás, Tanaj eso? Nada. Pura ¿Dice el mentira. Brit Hadashah, el Nuevo Nada, Testamento eso? Nada, hermano. No lo dice. Puras mentiras. Puras No lo mentiras de dice. estos. Es algo estos que hombres ellos inventaron. Griegos Y eso- egipcios. Y eso es lo que nosotros, mi hermana, a los amados amigos, hermanos, le invitamos y le exhortamos, Sí. ¿verdad? A que ellos mismos lean. Sí. Ellos Comprueben, mismos comprueben y lean con sus propios ojos, indaguen, investiguen acerca de lo que verdaderamente te está enseñando a ti. Porque lo dijimos de un principio, el estudio pasado, dijimos que hay una maldición y una bendición. Hay una maldición y una bendición. En el momento que tú rechazas todo lo que a ti te corresponde como pueblo del Eterno, Sí. viene una maldición sobre tu vida. Así es. En el momento que tú aceptas esas promesas, esos pactos que el Eterno estableció del principio, y mientras tú no seas injertado en ese olivo natural, no vas a poder obtener la rica savia que tiene la palabra del Eterno, y por tanto las promesas no son aplicables a tu vida. Así es. Mientras tú no indagues y entiendas, no queremos hacerte, volvemos a lo mismo, no queremos decirte que te hagas judío. No. Nada de eso. No. No queremos Dice que cada quien se quede como está. que te hagas, lo que queremos simplemente es que vuelvas a la fe original, que vuelvas a la identidad. Y quiero decirle algo, hermano, es algo para mis amigos que escuchan allá cerca del lado de Everett. Quiero decirles que el Espíritu ha puesto en nuestro corazón que vayamos a abrir una célula allá para ir a enseñar toda esta verdad. Bendice el Eterno. De verdad, porque lo que estamos mirando, las personas que vienen de tan lejos, vienen desde Marysville y todo. Entonces nosotros en consideración a ellos, el Eterno ha puesto en nuestro corazón, pero Él va a suplir todo, Él va a suplir el lugar y todo, y vamos a estar yendo a Everett a dar estas enseñanzas. Vamos a abrir una célula, a quien le interese, pues ahí están nuestros números de teléfono para que nos llamen, ahí está la información, y creo que
que muy pronto el Eterno abrirá esa puerta, porque recuerde que Él ha cumplido cada cosa. Hay mucho, Él lo ha cumplido hasta el mucho día de hoy. pueblo, hermana, y esto es algo profético. Claro. Hay mucho pueblo que es Efraín y que dentro de su sangre, dentro de su ser, dentro de su alma, siente ese anhelo, ese deseo, ese amor por conocer el yo los Eterno. puedo mirar, hermano. No pueden decir su nombre. No pueden decir bien Yeshua como nosotros al principio. Son como cuando un bebé no puede hablar y decir papá o los nombres. Y están intentando. Es algo que alegra nuestro corazón. Bendito sea el Eterno. Aleluya. Él está haciendo la obra. Hermano. Él está haciendo la obra. Claro que sí. Entonces, esto es completamente falso. Sí. La iglesia, tanto cristiana, ni bautista, adventista, metodista, luterana, etcétera, etcétera, calvinista, ninguna iglesia ha venido, no puede reemplazar al Israel. Y yo cuando hablo de Israel, mucha gente dice, es que los judíos están perdidos. Yo no me refiero a la casa de Judá que está hoy en Jerusalén. Yo me refiero a todo aquel israelita que está reconociendo que Yahweh es su nombre, que Yeshua es el Salvador, y que está reconociendo la Torá como fundamento de como toda la palabra. Aleluya. Aquel que está volviendo a las fiestas, que está volviendo al Shabbat, que está saliendo de la tradición del paganismo, ese es el verdadero israelita. Sí, claro. Israelita. Hermano, incluso vamos a llegar a donde las fiestas, ¿quién las ordenó? ¿Quién las estableció? Para que vean la gran mentira, terrible, terrible. Entonces, ahora, ¿quién fue Juan Crisóstomo? Fíjense qué fue lo que dijo Juan Crisóstomo. Este es uno de los hombres, en lo personal, de los padres apologistas, que me parece, hermana, uno de los que más veneno tenía en su sangre, en sus venas, en su alma, en su vida. Amén. Déjenme lo leo. ¿Qué dice Juan Crisóstomo? Juan Crisóstomo ya estuvo en el año 344 al 407, después de Mesías, recuerden. Obispo de la iglesia de Antioquía y el mejor predicador de su tiempo. Enseñó que Elohim, Dios, jamás perdonaría a los judíos y que incluso los odiaba. Enseñó que era un deber cristiano odiar a los judíos. Los judíos, para Crisóstomo, eran los asesinos de Cristo, de Yeshua, y adoradores del diablo. En uno de sus mensajes encontramos las declaraciones tales como estas: la sinagoga es peor que un prostíbulo. El templo de los denominados, el lugar donde se reúnen los asesinos de Cristo. Una casa peor que una taberna, una cueva de ladrones, habitación de iniquidad, refugio del diablo, un engendro de perdición. Y en cuanto a mí, yo odio la sinagoga y odio a los judíos por la misma razón. Sí, nada más. Qué palabras tan terribles, qué ¿no? Palabras tan tremendas, imagínense. Con sus escritos de hombre, con sus pensamientos raciales, de odio. Pero lo que más me llama la atención es esto, en donde dice, enseñó que Dios jamás perdonaría a los judíos. Y muchos dicen y que eso. incluso los odiaba. Ahora, yo le pregunto, de igual manera, ¿no? ¿Dónde dice eso la Biblia? En ningún momento. Recuerde la escritura del hijo pródigo. ¿Qué está esperando? El regreso a la... El hijo pródigo es la casa de Israel. Entonces, si bien es cierto, el pueblo judío, ambos, casa de Israel y casa de Judá, fueron castigados por desobedecer al Eterno. Castigados. Mas no quiere decir que el Eterno nunca les perdonó. Claro. Porque las profecías son bien claras. En Miquías. Son bien claras, dice, porque después que hayan venido todas estas cosas, en Devarim, en Deuteronomio, la bendición y la maldición sobre tu vida, dice, los traeré de todas las partes donde los las naciones donde los arrojé. Y los traeré otra vez a la misma tierra que le prometió a sus padres. Y Jeremías, los profetas hablan de la restauración, de volverlos a la casa, de volver otra vez el remanente a la casa. Entonces, en ningún momento el Eterno, la Escritura dice que Él los odia o que Él jamás los va a perdonar. Y fíjense que lo que dijo también Crisóstomo. Dice, enseñó que era un deber cristiano. Escuche bien. Era un deber, no era que si querían. Ustedes deben de odiar a los judíos. Fíjese lo que nos enseñaba. Eso fue lo que dijo Crisóstomo. Sí, claro. Juan Crisóstomo. Ustedes deben odiar a los judíos. No es que si quieren, deben odiarlos. Deben. O sea, era como un mandato. Es un mandato ya. Es una orden. Dice a los judíos para Crisóstomo eran asesinos de Cristo y los adoradores del diablo. Entonces, acabamos de ver todo lo que él dijo acerca del pueblo. Qué palabras tan duras, hermano. Imagínense, llenas de odio. Con esta mentalidad, los discípulos y sucesores de los mismos padres de la iglesia, ¿qué ganas iban a tener de indagar un poquito acerca de sobre el Mesías? Nada.
sobre sus raíces hebreas. Ahora entiendo, hermano, no sé si usted se ha fijado, cada rato nos escriben y que nos dicen sinagoga de Satanás. Así es. ¿Se da cuenta? Así cada rato nos escriben esas palabras. Desafortunadamente, ¿verdad? Es lo que estos hombres hicieron, sembraron la cizaña y el odio. Ahora, vamos a hablar de Jerónimo. ¿Quién fue Jerónimo? Jerónimo fue en el año 345 al año 420. Fue quien hizo la primera traducción de la Biblia al latín, conocida como la Vulgata, la versión oficial del catolicismo romano. Romano, sí. Enseñaba que los judíos eran incapaces de entender las escrituras y que debían ser duramente perseguidos hasta forzados a confesar la verdadera fe. ¿Cuál verdadera fe? Que era el catolicismo, que es lo que han enseñado. El catolicismo, hermano. Jerónimo fue un contribuyente y la idea de establecer el reino espiritual del Mashiach. Escuche bien, el reino espiritual del Mashiach por medio del imperio y por medio de la iglesia. Agustín de Hipona. ¿Qué dice que es Agustín de Hipona? Quizás el más importante teólogo del cristianismo usó el método alegórico de Orígenes. Es una de sus obras, La ciudad de Dios, explicó que el reino literal prometido a Israel bajo Mesías debía de ser entendido espiritualmente. Fíjese, espiritualmente todos ellos tienen esa mentalidad. Sí. Espiritual, esto es espiritual y aplica y es espiritualmente. Por eso enseñan eso tanto del espiritual. Y yo no digo que no existe el mundo espiritual. Existe el mundo espiritual. Claro que existe. Pero tú no puedes espiritualizar una palabra, una verdad, un escrito, una carta que se tiene que cumplir. Que es literal, tal cual. No. Ahora, vamos a hablar, hermana, de alguien. Vamos a dar un Allá brinco. Empieza ya los tiempos de hoy. Vamos a dar un paso muy grande, ¿verdad? A la época. Desde el año 430, vamos a brincarnos hasta el año 1483, es decir, del siglo XV al siglo XVI. Sí, vamos a hablar nada más, nada menos años, hermano, que de Martín Lutero. Amén. Déjeme leer una parte y usted lee otra parte. ¿Cuántos minutos nos quedan? ¿Quién fue Martín Lutero, hermano? Amén. Hablamos ahora de Martín Lutero. Este es el padre de los evangélicos, ¿no? Creo que el cristianismo. El protestantismo. Protestantismo. Recordando que Martín Lutero, él era un sacerdote que se rebeló contra el clero. Cortejó a los judíos de fundar su nueva fe, confiando en el cristianismo, despojados del papismo. O sea, ya no era dirigido por el papa. Y monoteísmo. Pronto los ganaría para Cristo por el evangelio puro. Pero a Lutero, quien nos trae recuerdos del gran evangelio puro, del apóstol Pablo, por su celo por Cristo y su persecución por los religiosos de su época, le faltaba la paciencia y el espíritu de la semejanza de Cristo que tenía el gran apóstol Shaul, y también la luz profética y el entendimiento del plan y propósito de Elohim, de Dios, para su pueblo único, debido a que los judíos no se convirtieron por multitudes, sino más bien persistían en oponerse al evangelio. Lutero se volvió contra ellos de una forma de la más terrible. Él arremetió contra ellos en un lenguaje que por lo menos equivalía en violencia a cualquier cosa que se expresara contra ellos, antes o después, con un sarcasmo penetrante y un insulto escatológico ocasional. Él renovó todas las antiguas acusaciones del pasado. Los judíos envenenan, son asesinos rituales, usureros, ellos son parásitos de la sociedad cristiana, son peor que demonios. Es más difícil convertirlos a ellos que el propio Satanás. Ellos están destinados al infierno. Ellos son en verdad anticristos. Sus sinagogas deberían ser destruidas y sus libros decomisados. Deberían de ser obligados a trabajar con las manos. Más aún, deberían ser expulsados por los príncipes de sus territorios. Okay. Y dice, y en su último sermón, predicado solo días antes de su muerte, él alegaba que los expulsaran de toda Alemania. Su ataque contra los judíos fue largo, continuo y violento. Adolfo Hitler, en una de sus marchas por erradicar a todos los judíos, usó algunas de las palabras de Lutero para justificar sus acciones. Este último sermón fue ampliamente difundido por la propaganda nazi en Alemania en los años previos a la Gran Guerra y en la matanza de los campos de concentración de casi 6 millones de judíos. Qué terrible. Imagínense. Educado. Tremendo. Entonces Martín Lutero, a quienes muchos de hecho reconocen y lo han constituido, lo establecen como la reforma, se conoce el reformista, prácticamente quien salió del catolicismo, pero vemos que este hombre
tratando de querer hacer el bien, salir de la mentira, del catolicismo. pero en su afán a querer convertir a muchos a Cristo, a judíos en este caso, sembró también ese odio en contra es decir, sembró el odio en contra de los judíos, es decir, todo aquel que quisiera ser parte del pueblo de Israel, todo aquel que quisiera guardar los mandamientos, la Torá, la ley, etc. Todos decían, bueno, es que es del judío. ¿Me explico? Entonces, él sembró ese odio. O sea, ese odio en su momento cesó. Estamos ya a punto de salir al aire. Desafortunadamente el tiempo se nos fue encima. Vamos a hablar un poquito más acerca de Martín Lutero, el próximo tema, el próximo estudio, de hecho. El próximo martes, en punto de las 6 de la tarde. Y tendremos una vigilia, hermanos. Hermanos, les invitamos para este sábado, tendremos una vigilia. Estaremos primero en nuestro culto a las 7 de la tarde, donde yo estaré predicando del libro del Shemot, del libro del Éxodo. Y continuaremos, la hermana Ruth estará predicando en la vigilia a las 10 de la noche. Les esperamos este sábado, es un día del Señor. Les invitamos para que nos acompañen a la congregación primitiva. Desde el Eterno. El Eterno les bendiga, los vemos el próximo martes, en punto de las 6 de la tarde. Shalom. 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 Bueno, mis hermanos, hemos terminado con nuestro tema radial, llamando a los discípulos del Maestro. Y pues, nuevamente invitándoles para que, si a ustedes les interesan nuestros temas o cualquier cosa, estamos subiéndolos, están en YouTube, estamos en el Facebook. Cualquier tema que a usted le interese o si usted quiere mirarlos desde un principio, con todo gusto, les mandamos el orden de como los hemos estado enseñando en la radio para que usted pueda entender de qué estamos hablando, dónde fue la división del reino y cada tema que hemos estado llevando para que usted pueda interesarse y usted puede entrar también ahora tenemos los teléfonos inteligentes en el cual usted puede entrar a Google y puede rápido mirar quién era Orígenes, quién era Martín Lutero y le va a dar toda la historia de cómo eran los perseguidores a los judíos y odiando todo lo que tenía que ver con el pueblo del Eterno, porque ahora la iglesia había ocupado el lugar de Israel. Y eso es una mentira terrible, que nosotros tenemos que reconocerla y volvernos a nuestras raíces, porque Yeshua fue judío. Entonces, Satanás siempre ha querido separarnos así del pueblo de Israel. Siempre ha querido engañar al mundo entero, recordando que el nombre de Yeshua quiere decir salvación. Y nuevamente, pues si usted quiere decirle como quiera, usted le puede llamar como quiera, pero usted tiene que conocer estas verdades. Y nosotros no estamos enseñándole religión, ni le queremos judaizar, ni le estamos haciendo, vuélvase judío. No, esa no es la solución. La solución es que usted cambie, que usted venga a las raíces hebreas, que usted reconozca que Yeshua era judío. Y que usted necesita volver a sus raíces para que usted pueda. Usted no es espiritual. No es el Israel espiritual. No es espiritual. Usted realmente, si usted no viene a ser descendiente de una de estas tribus, si no es de las tribus de Judá, si no es de las 10 tribus dispersas por las naciones, entonces usted está fuera de pactos y fuera de la bendición. Y si usted rechaza al pueblo de Israel, entonces las maldiciones caerán sobre usted, porque su palabra lo dice. Dice, yo bendeciré a los que te bendigan y yo maldeciré a los que te maldigan. Así que, ¿usted qué quiere? ¿Recibir bendición, recibir maldición? Las bendiciones no vienen a través de que usted anda pactando su dinero. No se ha engañado. Eso ya pasó. Eso ya, el Eterno, Elohim, Él ya pactó con el mundo. Ya lo hizo con aquellos siervos, con nuestros ancestros. Él hizo sus pactos. Eso ya no existe ahora que usted compra el milagro del Eterno. Él no se vende. Dios no se vende. Abra los ojos. Le invito. Seguiremos enseñando y esperamos que muy pronto el Eterno nos dé ese lugar donde abriremos una célula. Y todo esto estaremos enseñando ahora en la ciudad de Everett. Es lo que el Eterno ha puesto en nuestro corazón y sabemos que el Eterno lo va a hacer, porque si esto viene de Él, Él pondrá el lugar donde nosotros iremos a enseñar. Y no para que usted se salga de su iglesia, no para que usted se venga con nosotros, no nos interesa, sino para que queremos ser líderes, para que usted enseñe en sus congregaciones esta verdad tan tremenda que nosotros tenemos que regresar, porque cuando vivamos en el milenio será en Israel. Allí será en Israel. El milenio será allá. Iremos a adorar a Israel. Entonces, comenzamos a regresar. Les invito, en el nombre de Yeshua HaMashiach, que el Adón les bendiga. Shalom.